Muy buenos días, compueblanos naranjiteños, compatriotas puertorriqueños y todas las personas que eventualmente se pueden conectar a este sistema en las redes. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del Movimiento Ñil Negrón y de su segundo programa de entrevista de Radio Movimiento. Radio Movimiento pretende entrevistar distintos recursos sobre distintos temas de interés fundamental, tanto a nivel local como nacional. En el día de hoy, en nuestro segundo programa, vamos a tocar un tema que reviste una importancia cardinal para cientos de miles de puertorriqueños. Vamos a hablar en la mañana de hoy sobre el retiro de los empleados públicos y el proyecto 2434 por un retiro digno. Nos acompaña en esta ocasión el compañero Rafael Feliciano, compañero expresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, actual secretario de organización de la institución. El compañero ha sido un referente, un defensor asiduo por las pasadas 2 décadas de los sistemas de retiro en el país. Y actualmente entendemos que es uno de los gestores y propulsores del proyecto 2434. Así que le queremos dar la bienvenida y las más expresivas gracias al compañero por acompañarnos en la mañana de hoy para llevar una información sobre este tema de sumo interés para todos los puertorriqueños. Buenos días, Rafi, nuevamente. Muy buenos días, un saludo a ti, gracias por la oportunidad a los compañeros Ñil Negrón y también un saludo a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Esperamos que este programa sea de interés de todos, ya que definitivamente hay unos peligros inminentes contra las pensiones y contra el derecho de los futuros pensionados. Y esperamos que el programa sea del interés y del agrado de todos los que nos están siguiendo. Eso esperamos, Rafi. Para empezar, vamos a tratar de hacer un pequeño recuento. ¿Cómo el retiro de los empleados públicos llegó a la actual crisis? Y a tu juicio, ¿quiénes han sido los principales responsables de la misma? Bueno, para poder trabajar la pregunta, me gustaría dar un pequeño paso atrás. Las personas que nos están siguiendo, el proyecto 2434 es un proyecto sumamente bueno para todos los empleados públicos que trabajan en algún municipio, que trabajan en alguna corporación pública, que trabajan inclusive en el sistema de la judicatura o que trabajan en el Departamento de Educación. Este proyecto cubre a todos los empleados públicos, con excepción de aquellos empleados públicos que están en la Universidad de Puerto Rico o que están en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ellos tienen sistemas de retiro independientes, sino que esto cubre lo que es el sistema de retiro de empleados de Lela, lo que es el sistema de retiro de maestros y lo que es el sistema de retiro de la judicatura. Estos 3 sistemas tienen historias un poco distintas, pero en general el problema fundamental que han tenido todos los sistemas de retiro, especialmente el de maestros, pues recuerden, los maestros y policías no cuentan con seguro social, pues el problema fundamental ha estribado en que el gobierno no ha hecho las aportaciones correspondientes para tener el dinero, el capital suficiente para que los sistemas funcionen de manera autónoma. Es decir, que los propios sistemas financien los pagos a los pensionados. En el caso del sistema de retiro de los empleados del gobierno central, el asunto se agrava por la corrupción que se da en la institución, en la junta de directores que dirige a ese sistema, particularmente en el periodo de Cancel Ríos, donde se dieron toda una serie de movimientos económicos en detrimento de los pensionados.
En el caso del sistema de retiro de maestros, el sistema de retiro de maestros operó con una financiación muy buena, pero básicamente en tiempos de... hubo unos cambios en el periodo de Rosselló, y luego más adelante siguieron estos cambios donde estuvo Mayor Kaufman, Héctor Mayor Kaufman, que básicamente lo que hizo fue que debilitó el sistema y vendió los elementos que más dinero les rendían al sistema de retiro. Es decir, el problema principal es uno de financiación, el segundo problema es un problema de que los partidos políticos han usado los sistemas de retiro como un mecanismo para extraer dinero, sobre todo en el sistema central. El tercer elemento es la corrupción y el otro es que el gobierno sabotea estos sistemas, los debilita para después decir que no funcionan. Y eso llevó a los sistemas, cada uno con su particularidad, a su propia crisis. Muy bien, Rafi, ¿cómo, además del gobierno, actualmente la Junta de Control Fiscal ha agravado esta situación? Es correcto. Bueno, básicamente lo que ocurre es que los primeros dos sistemas, el sistema de retiro de la judicatura y el sistema de retiro de los empleados del ELA, de escuelas sin cubrir universidad ni autoridad de energía eléctrica, fueron consolidados en un solo sistema que se llama Administración de Sistemas de Retiro. Previo a la llegada junto con la llegada de la Junta de Control Fiscal, el gobierno aprobó una ley que es la ley 106. Esta ley, la ley 160, a esos dos sistemas que estaban consolidados en uno, le añaden el sistema de retiro de maestros. Y entonces el gobierno señala que todos los activos de los sistemas, de los tres sistemas, pasan al Departamento de Hacienda, donde ordenan su venta, y los recaudos de esas ventas pasan al propio gobierno, al Departamento de Hacienda. Y por lo tanto, el gobierno indirectamente consolida los sistemas en uno solo desde el punto de vista administrativo, aunque las cuentas se mantienen separadas. Eso definitivamente para el sistema de retiro de maestros representaba una pérdida, porque básicamente los otros dos sistemas usan recursos del sistema de retiro de maestros parcialmente. Pero para los tres sistemas fue una pérdida enorme, porque básicamente el gobierno ha trabajado durante los primeros años de esta administración y de la pasada con los ahorros que los maestros y demás empleados públicos teníamos. Esos ahorros se venden, se liquidan, pero el dinero pasa no a nosotros, sino al gobierno. Ante esa realidad también el gobierno señala que ahora los pagos a los pensionados y futuros pensionados se van a hacer del fondo general. Ya los sistemas no van a pagar las pensiones con el capital que ellos generan de forma autónoma, sino que ahora estos sistemas se pasan al control directo del gobierno, y el gobierno es el que paga las pensiones, alegando que esto se hace para garantizar los pagos. La gran dificultad aquí es que como el Fondo General va a garantizar a largo plazo las pensiones, si el Fondo General de Puerto Rico está en un proceso de quiebra bajo el capítulo 3 de la Ley Promesa. Y aquí vamos a tu pregunta. Cuando Puerto Rico se va en default y se aprueba la Ley Promesa, que recuerdan que entre la aprobación de la ley y Puerto Rico incumplir con los pagos a los acreedores, hubo menos de 24 horas de diferencia, es decir, la ley se crea para Puerto Rico irse a default. Pues tanto el control de la colonia, porque ya todo el mundo admite que esto es una colonia, pasa directamente al Congreso a través de la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, la relación colonial es más evidente. Y a esa Junta de Control Fiscal, compuesta por elementos corruptos que tienen conflictos de intereses, porque fueron los que crearon parcialmente esta deuda, pues esa Junta de Control Fiscal se le da el poder de radicar en el Tribunal Federal una ley de quiebra, es decir, radicar la quiebra del gobierno de Puerto Rico.
La Junta es quien representa a Puerto Rico ante el Tribunal de Quiebra, a pesar de que no es un instrumento electo. Y la Junta responde directamente al Congreso. Y el Congreso, en cierto sentido, es el que, a través de la Junta, radica la quiebra. El Congreso es el responsable de la inmensa deuda pública, es decir, el gobierno de Estados Unidos, pero sin participación, de una manera totalmente dictatorial. La Junta es la que nos representa y asume poderes que antes se le adjudicaba al gobierno colonial local. En ese sentido, es una especie de golpe de Estado constitucional suave. Suave porque no hubo armas, pero desde el punto de vista del poder, se transfiere directamente a la Junta de Control Fiscal muchos elementos, no todos, como veremos más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? La Junta, cuando radica la quiebra, incluye, por ejemplo, no incluyó a la Universidad de Puerto Rico, pero incluyó a los pensionados y futuros pensionados de estos tres sistemas. Por lo tanto, si usted es un empleado público que está siguiendo este programa o usted es un pensionado de cualquiera de estos tres sistemas, usted está en la ley de quiebra. No el gobierno en general, el gobierno en general y usted como acreedor. Usted lo han ubicado como un acreedor no asegurado. Eso implica que todas las pensiones nuestras están en riesgo, están en un riesgo inminente, porque al ubicar a los pensionados y futuros pensionados como acreedores no asegurados, pues la palabra lo dice, no hay garantía. Si hay dinero, hay pensiones, y si no hay dinero, pues no hay pensiones. Mira qué fácil lo resuelve la Junta. Mientras la Junta en este momento está buscando la manera de garantizarle dinero a un montón de bancos e instituciones financieras buitres, que lo que vinieron aquí fue a especular, esa misma Junta plantea que los pensionados y futuros pensionados deben sufrir recortes, y recordando que nosotros en nuestro trabajo lo que hacíamos era construyendo un país, no era especulando. Es decir, la Junta a los especuladores sí les quiere garantizar sus grandes ganancias, y a nosotros lo que nos quiere garantizar es pobreza. En ese sentido, la Junta de Control Fiscal, al radicar la quiebra e incluir a los pensionados y futuros pensionados del gobierno como acreedores no asegurados, ha colocado nuestras pensiones en un riesgo inminente. Y precisamente la ley por un retiro digno, que es el proyecto 2434, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara y fue aprobado en el Senado con enmiendas, lo que plantea es una herramienta para sacar en el proceso de quiebra a los pensionados y futuros pensionados del Tribunal de Quiebra, es decir, garantizar las pensiones y además un mecanismo para la financiación de esas pensiones que nos permita tener garantías, promover el desarrollo económico para el país y que en la práctica no le costaría nada al gobierno de Puerto Rico. Rafi, este proyecto sería como la tabla de salvación ante la posición del gobierno y de la Junta en relación a los pensionados y los empleados activos. ¿A quién específicamente beneficia este proyecto 2434? ¿Cómo surgió el proyecto y quiénes lo radicaron en la legislatura? Bueno, este proyecto fue una iniciativa, en sus primeras etapas fue una iniciativa de la Federación de Maestros de Puerto Rico, donde desarrollamos el concepto de este proyecto de ley. Más adelante se hizo toda una serie de trabajos dentro del movimiento obrero, dentro de otras organizaciones, muchas organizaciones del movimiento obrero como que no lo captaban o eran incrédulos. Pero junto con el trabajo, la federación es parte del Frente Amplio en Defensa de las Pensiones, y ahí también está la campaña Construyamos Otro Acuerdo. Nuestro planteamiento es, oye, más allá del eslogan Construyamos Otro Acuerdo, aquí hay otro acuerdo. Un acuerdo donde el dinero se queda aquí y no un dinero donde se va. Los compañeros se unieron, se hicieron eco de este proyecto, y particularmente el equipo de trabajo de Hedge Clipper, que es una organización sin fines de lucro que trabaja
para evitar los ataques de estos fondos buitres en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, se unieron y particularmente el compañero Armando Santiago Pintado tuvo un rol fundamental, bueno, el principal rol, en la redacción del proyecto de ley. A la misma vez que se pasa del concepto al proyecto, estamos pasando de una idea apoyada por unos pocos a una idea apoyada por la inmensa mayoría, donde hay un consenso general. Con esa fuerza nosotros nos movimos a la Asamblea Legislativa y básicamente trabajamos con la representante Lourdes Ramos. Positivamente logramos establecer un equipo de trabajo. Todos sabemos que hay diferencias en otros ángulos, pero en este ángulo hubo consenso y tanto ella como el presidente de la Cámara estuvieron de acuerdo en apoyar el proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad. Luego pasa al Senado de Puerto Rico. Ahí la semana pasada tuvimos algunos contratiempos porque se le impusieron unas enmiendas que a todas luces están dirigidas a descarrilar el proyecto, pero al ser aprobado con enmiendas, ahora pasa a un comité de conferencia y en el comité de conferencia tenemos que dar la batalla para garantizar que el proyecto se mantenga tal y cual fue radicado en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, esto es un proyecto yo te diría, del Frente Amplio en Defensa de las Pensiones, donde hubo un rol fundamental de la Federación de Maestros y de los compañeros de Hedge Clipper, y obviamente ahí hay múltiples organizaciones, pero también es un proyecto que, aunque es a petición nuestra, lo radica y lo defiende la representante Lourdes Ramos. Yo diría que hay que hacer una comparación. Mientras en el caso del magisterio, la Asociación de Maestros llamó a que aceptáramos los recortes de beneficios y pensiones. Edwin, el audio. A salvar las pensiones. Sí, está trabajando un proyecto que tiene gran apoyo dirigido a salvar las pensiones. Hay un detalle que no quiero que se me olvide, Pedro. ¿Qué está planteando la Junta en este momento? Está planteando que los pensionados que reciban más de $1,200 de pensión, es decir, los pensionados básicamente desde el año 2000 hacia acá, tienen que aceptar un recorte del 8.5% de sus pensiones. Es decir, que si tú te fuiste con una pensión del 50% de tu salario, esa pensión baja al 42.5%. Si tú te fuiste con 30, pues esa pensión baja al 20 y pico %. Es decir, es un corte significativo. Pero además de eso, la Junta lo que está planteando es que este es el primero de varios cortes. Porque cada vez que no haya dinero suficiente para pagar, pueden ir nuevamente al tribunal y pedir un recorte de las pensiones. En algunos sitios se han hecho 5 recortes, 6 recortes. En algunos sitios, en términos prácticos, las pensiones han bajado prácticamente a un 10%. Es decir, que estamos ante una amenaza real. La amenaza real consiste en que ellos quieren imponer unos cortes a las pensiones del cual ellos han mostrado el primero de varios que podrían ocurrir, pero nos dejan en una posición de indefensión porque siempre podrían volverse a cortar, mientras que el proyecto 2434 es un proyecto que nos saca de ese tribunal, que crea el capital suficiente para garantizar las pensiones, y el proyecto plantea que derechos que en el pasado fueron reducidos o eliminados, eventualmente se recuperen. Particularmente, estamos detrás de que los maestros y maestras que entraron a partir de diciembre del año 2014 a cotizar en el sistema de retiro puedan volver a tener su derecho a una pensión vitalicia del 75%, siempre y cuando hayan trabajado 30 años de servicio y tengan 55 de edad.
Rafi, se dice que en este proyecto se establece una política pública, si puedes abundar, y también la creación de un fideicomiso. La pregunta sería, Claro. ¿quién lo financia y prácticamente quién lo administraría? Muy bien. Este proyecto básicamente lo que hace es establecer una política pública, pero vamos a dar un paso hacia atrás. Como yo dije anteriormente, ya la Junta de Control Fiscal ha radicado una quiebra en el Tribunal de Quiebra Federal. No hay representación del gobierno de Puerto Rico, es una acción totalmente unilateral del Congreso de Estados Unidos, es una acción totalmente colonial. Y todos sabemos que estas son deudas ilegítimas, que no solamente es que no hayan sido auditadas, sino que las deudas coloniales son deudas ilegítimas porque son fruto de la opresión colonial. Pero dejando eso de lado, la Junta básicamente está planteando que ¿cómo yo te diría? Que tiene que haber un mecanismo para poder ellos lograr su objetivo. Vamos a ver si me explico un poco más. La Junta en este momento está negociando dos tipos de documentos. Un documento es lo que se conoce como el plan fiscal, que es el que se estaba hablando recientemente, que se sometió el presupuesto del país por parte de la Junta y que ese presupuesto tiene que ir de acuerdo con el plan fiscal. El plan fiscal es un documento que genera la Junta que tiene que ver con cómo se usa el dinero, el presupuesto del gobierno. Ese es un tipo de documento. El otro tipo de documento es el plan de pago de la quiebra. El plan fiscal lo decide la Junta de Control Fiscal y se le impone al gobierno. Y brega con dinero. El otro es el plan de pago de la quiebra y ese plan de pago tiene que ser avalado por el Tribunal de Quiebra. Nuestro proyecto de ley no trabaja con la primera esfera, con el plan fiscal. Nuestro proyecto de ley no asigna un solo centavo a ninguna partida, ni crea el mecanismo para que mañana se cree el fideicomiso y se cree el nuevo sistema de retiro y se asignen los fondos. No. Si nosotros hiciéramos un proyecto de ley que trabajara con el plan fiscal, la ley promesa, que es una ley imperialista, le da el poder a la Junta de anularla inmediatamente. Y nosotros queremos evitar eso. El proyecto 2434 lo que establece es la política pública de la negociación del plan de pago de la quiebra. No es el plan fiscal, es el plan de pago de la quiebra, que es el permanente. Los planes fiscales, ya tú ves que inclusive ellos los cambian a veces de mes a mes, porque esos son presupuestos. Por lo tanto, al presente se están haciendo distintas negociaciones y AFAF, que es una agencia administrativa que se creó por parte del gobierno, está conspirando junto con la Junta de Control Fiscal para crear unos acuerdos que beneficien a la banca de Estados Unidos. ¿Por qué AFAF puede hacer eso? Porque no hay política pública, no hay parámetros de negociación. Por lo tanto, este proyecto de ley, la ley por el retiro digno, crea los parámetros, crea los límites, crea la estructura de negociación. ¿Y qué es lo que dice la legislatura? Yo no voy a hacer ninguna ley que menoscabe las pensiones y los derechos de los pensionados. Yo no voy a legislar. Si tú haces un plan y ese plan toca a los pensionados, yo no te voy a firmar la ley habilitadora. Eso es un paso positivo. Ahí la legislatura está diciendo lo que no quiere hacer. Pero el proyecto va más lejos y crea los criterios de lo que la legislatura quiere que se haga y lo que le ordena a AFAF que negocie.
¿Y qué le ordena a FAF que negocie? Ordena que negocie un sistema de retiro unificado. Y que el dinero para ese sistema de retiro unificado va a venir de las pérdidas que van a tener los bancos. Y además de eso, crea el andamiaje de lo que debe ser ese futuro sistema, donde van a tener representantes electos por los miembros del sistema, obviamente de activos y jubilados del sistema de retiro central, de activos y jubilados de la judicatura y de activos y jubilados del magisterio. Obviamente en proporción a los tamaños de los sistemas, donde el sistema de retiro de empleados del ELA es el más grande, le sigue el de maestros y el más pequeño es el de la judicatura. Por lo tanto, el proyecto está visualizado para evadir el que la Junta de Control Fiscal pueda anularlo. ¿Y cómo se va de eso? No tocando presupuesto. Pero a su vez, crea y ordena los parámetros de negociación, ¿no? Y dice, esto es lo que yo no voy a hacer, pero esto es lo que yo quiero que se negocie. ¿Y por qué esto es así? Porque nosotros tenemos un tribunal de quiebra. Por lo tanto, aunque nosotros nos oponemos a la ley promesa, aunque es una ley colonial y el rol del tribunal de quiebra es un tribunal imperial, no vamos a dejarles el camino abierto para que ellos allí hagan lo que les dé la gana, no. En el propio tribunal desde adentro también vamos a dar una batalla y en este caso lo que estamos haciendo es una batalla para poder garantizar las pensiones. Déjame... Rafi, perdona que te haga una pregunta. Ante este escenario que vemos que este proyecto realmente representa la mejor alternativa, tanto para los jubilados como los del servicio activo, nos preguntaríamos qué necesitan hacer estos empleados activos y pensionados para lograr que este proyecto, que ahora mismo se encuentra en la legislatura, probablemente en un comité de conferencia para tramitar unas enmiendas, finalmente sea aprobado y que lo que surja al final sea el mejor acuerdo que nos represente de lo que se presentó originalmente en ese proyecto. ¿Qué se necesita hacer en estos momentos? Bueno, yo paso por paso. El primer paso, todo aquel que esté o tenga acceso a este programa o lo esté viendo, el primer paso es usted compartirlo esto con sus compañeros y con todos aquellos que usted sepa que son empleados públicos y familiares, porque el primer paso es conocer. Si uno no conoce, ¿cómo uno va a luchar por algo que uno no conoce? Lo segundo es que una vez uno conozca, tiene que hacer lo suyo. Esto no es el proyecto ni de construyamos otro acuerdo, no es el proyecto del Frente en Defensa de las Pensiones, no es el proyecto de la Federación, no. Este es el proyecto de los empleados públicos y usted tiene que hacer lo suyo porque su pensión está en un peligro inminente y es una acción abusiva. Una vez usted lo hace suyo, pues mire, usted tiene que luchar y el primer paso, obviamente hay compañeros y compañeras jubilados de edad que tienen condiciones, eso se entiende, pero hay muchos que no. Estamos hablando de que entre activos y jubilados hay más de 300,000 personas que se benefician de este proyecto. Los jubilados nomás son cerca de 170,000 en los tres sistemas. Por lo tanto, ya usted lo compartió, ya usted conoce. ¿Y cuál es el otro paso? Pues moverse. ¿Y cuándo usted se tiene que mover? Pues mire, la gran oportunidad, si usted no lo ha hecho hasta el presente, es el próximo lunes. El próximo lunes va a haber reunión de conferencia para trabajar las enmiendas. Pues el próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, todos los empleados públicos deben moverse al lado norte del Capitolio. En el caso del capítulo de jubilados de la Federación de Maestros, vamos a estar allí desde las 5 de la mañana y exhortamos a todos los maestros activos y jubilados, porque beneficia a ambos, a que a partir de las 5 pasen por allí y estamos en pie de lucha. Pero en general, la actividad grande va a ser a partir de las 10:30, 11 de la mañana, pero no puede haber actividad grande si no hay actividades pequeñas también. Así que en el caso de los maestros y maestras, no importa de qué organización usted sea,
a partir de las 5 de la mañana tenemos un campamento y el próximo lunes deben movilizarse los empleados públicos al lado norte del Capitolio a partir de las 10:30 o 11 de la mañana. Si allí se aprueba todo, magnífico. Pero de no ser así, al día siguiente seguiremos, porque este es un momento crítico para lograr que este proyecto, que hay que señalarlo, la gobernadora se expresó a favor de él, su obstáculo fue en el caso del Senado, pues para que este proyecto pues finalmente se complete y lo tengamos la ley para un retiro digno. Hay una idea que no quiero que se me olvide para que los compañeros puedan entender. En este momento, la Junta de Control Fiscal está negociando un superacuerdos con los acreedores no asegurados. Nosotros somos acreedores no asegurados, los pensionados y futuros pensionados. Los bancos son acreedores no asegurados. El problema que tenemos es que la Junta no está negociando con nosotros. La Junta está negociando con los bancos. ¿Y qué negocian con los bancos? A la deuda ilegítima. La ilegítima. Ellos quieren garantizarle una recuperación, una ganancia de un 75%. A las otras deudas llamadas legítimas, que tampoco lo son porque no se auditaron, ellos quieren asegurarle ganancias del 85 al 90%. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues el dinero, ellos dicen que va a salir del corte a los servicios esenciales al pueblo. Es decir, cortar educación, cortar salud, cortar transportación, cortar distintos servicios al pueblo. Lo otro es el corte a los pensionados, es decir, empobrecer, ¿no? El otro corte es que a los acreedores del gobierno van a imponerles una pérdida del 97.4%. Y cerca de 11.000 millones de dólares que hay en una cuenta de banco del gobierno, ellos quieren que se lo den cash. Y además de eso, que le cambien los bonos no asegurados por bonos asegurados con lo que quedó del IVU. Rafi, obviamente eso es un crimen. Dime. Rafi, lamentablemente tenemos un problema de tiempo, ya nos hemos excedido. Simplemente para darte las más expresivas gracias por tu participación. Esperamos volver y continuar posteriormente con este tema conforme se vayan desarrollando los acontecimientos y nuevamente hacerle una exhortación a todos los maestros activos y jubilados que se den cita a tempranas horas de la mañana el próximo lunes para ver si logramos con el respaldo a este proyecto que se haga una realidad y podamos garantizar un retiro digno para todos los empleados públicos, tanto activos como jubilados. Nuevamente, muchas gracias y felicitaciones a los compañeros que están allí. Así será. Muy bien. Chévere, gracias.